damos comienzo, primero que todo, encomendando en la Torá la oración al Eterno para que sea Él poniendo espíritu de discernimiento en cada uno de ustedes, y en el caso mío, capacidad, y que el Ruba esté conmigo, Padre, para poder explicar a ustedes todo lo que el Eterno me ha dado, para que entendamos con practicidad la razón de nuestra alma. Amén. Nos ponemos de pie, hermanitos, y vamos a leer todos en voz alta, como está en el PowerPoint. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim lanu et torato Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Hemos dicho, bendito eres tú, eterno Dios, nuestro soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado su Torá. Bendito eres tú, eterno, donador de la Torá para siempre. Amén. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos de qué estamos compuestos respecto a la creación del Eterno y obviamente con relación al alma. Nosotros fuimos creados por el Eterno, hermanos, bajo tres conceptos. De dentro hacia afuera voy a empezar a hablar: cuerpo, alma y espíritu. En el cuerpo, hermano, están los sentidos propios que ese cuerpo nos permite interrelacionarlos con el medio ambiente. Es decir, nos relacionamos con el mundo físico a través de nuestros sentidos que aquí están. El alma, que es verdaderamente la razón de ser, vamos a encontrar que es aquella que nos permite tener razonamiento, afecto, imaginación, a su vez, hermanos, poder tener memoria y tener capacidad de condescendencia. Aquí está el alma. Y el espíritu, que es la relación que tenemos con el Eterno, tiene una condición bien particular, y es nuestra voluntad. Si nuestro espíritu no está voluntariamente dispuesto a relacionarse con todo lo que está a nuestro alrededor, y más aún con el Eterno, pues dice, pues hermanos, sencillamente estaríamos nosotros en el vacío absoluto. Gracias a que ese Ruach que el Eterno nos da nos permite buscar el ancla, el punto con el cual nos relacionamos con el Eterno. Ese espíritu, hermanos, tiene una condición particular en nosotros todos los humanos. ¿Cuál es? Que nosotros fuimos hechos como una libertad absoluta con libre albedrío, hermanos. Y ese libre albedrío, si nos pusiéramos a darnos cuenta respecto a nuestra relación con el Eterno, nos ha traído más problemas que ganancias, hermanos. Porque cuando nosotros en el libre albedrío tenemos la capacidad de discernir o de efectuar acciones o desobediencias, nos estamos apartando del Ruach del Eterno. Mejor le habría sido al Eterno habernos formado no con libre albedrío, sino esa limitante, porque estaríamos más cerca de Él. Pero en su grandeza, cuando dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Él permitió que todos fuéramos creados aún con la capacidad de apartarnos y de negarlo a Él. Es tremendo, hermanos, porque más fácil habrá sido para el Padre habernos hecho clones para que obedeciéramos como robot para siempre sus órdenes. Pero la grandeza del Padre está en que al darnos libre albedrío, hermanos, somos una entidad independiente, que tiene relación con el entorno, con todos los demás, y relación por voluntad con el Padre Creador. Amén. El ser humano, hermanos, el hombre, tiene varios conceptos desde el punto de vista de la estructura del alma, y aquí la vamos a ver. Y es la siguiente, hermanos. En el Antiguo Testamento, que está en el hebreo y en el griego, porque parte de la escritura fue traducida al griego,
Podemos entender que el cuerpo se denomina basar, y estamos hablando de la carne, el estuche que a nosotros nos fue conferido merced a la herencia cromosomática de nuestros padres que se unieron en amor y nos fecundaron. Soma es el término del cuerpo respecto al griego, y sarx es el término de la carne física que estructura ese cuerpo. Diríamos que la parte de la musculatura del cuerpo es el sarx. El alma, desde el punto de vista del hebreo, es la nefesh, y en esta alma está el carácter personal solo particular al hombre, es decir, cada uno de nosotros tiene un carácter individual, y a su vez ese carácter es lo que configura su alma individual. Para los griegos es psique, que es el carácter también particular a ese mismo hombre. El espíritu en hebreo es el ruach, algunos lo escriben con J final, que es el principio vital que caracteriza a todo ser viviente. Y en esto vamos a pagar mucho de esfuerzo, porque esta parte espiritual es la que el Eterno nos dio gracias a su misericordia, para que algún día estemos junto a Él o estemos negados por Él. Cuando nuestro espíritu está en armonía con el Padre Creador, entonces podemos decir, hermanos, que estamos inscritos en el libro de la Jaín, o sea, en el libro de la vida. Pero si nosotros no le obedecemos sus preceptos, entonces somos borrados del libro de la vida. ¿Y eso qué significa? Hermanos, que cuando venga el segundo juicio, ya nuestra alma no tendrá una tercera oportunidad. ¿Seremos resucitados para juicio o para destrucción del alma o salvación de la misma? Entonces, este principio vital es fundamental, porque es el que nos permite estar en armonía ¿con quién? Con nuestro Padre. En el griego del Nuevo Testamento la palabra sar se emplea con diferentes significados, hermanos. La parte física del ser humano, la naturaleza humana y la naturaleza pecaminosa. O sea que tenemos naturaleza humana y por ende naturaleza pecaminosa, que es la razón por la cual todos los días debemos estar reconciliando lo que el cuerpo nos demanda que hagamos con relación a lo espiritual que quiere gobernar ese cuerpo. Amén. Siguiente diapositiva, hermanos. El ser humano, desde la óptica bíblico-judía, hermanos, para comprender correctamente qué es la resurrección de los muertos o de la carne, hay que partir de la comprensión bíblica. El hombre, hermanos, es alma, ruach o neuma, espíritu. Esto es una comprensión desde el punto de vista que unitaria, porque aquí creemos que Yahweh es uno solo y único, y es el mismo Yeshua HaMashiach. Amén. Gloria al Eterno. Este hombre de espíritu encarnado es un ser creado por Dios, abierto a Él. Oído, no dice parcialmente abierto, no, abierto totalmente a Él, dotado de capacidades, llamado a desarrollar plenamente, para desarrollarse plenamente y ser feliz. Posee en sí mismo cada uno de nosotros un dinamismo insaciable que le proyecta a buscar plenitud. Hermanos, fuimos hechos para ser felices. Por eso, gloria al Eterno, en esta tarde tenemos que dejar la infelicidad, la frustración y todo lo que nos acongoje fuera. ¿Por qué, hermanos? Porque el Eterno, si le cumplimos sus mandamientos, guardar el Shabbat, Él traerá paz, regocijo y plenitud y bendición para la semana que va a empezar hoy a las 6 de la tarde. Amén, gloria al Eterno. En este sentido, el hombre es espíritu en cuanto es definido por las capacidades intelectuales, la capacidad volitiva, o sea, la voluntad, y afectivas, amar, querer, odiar, que va desarrollando y que le hace vivir empujado hacia la plenitud. Es un ser que se siente frágil. El hombre es cuerpo, y cuando está no gobernado por lo espiritual, sino por lo corporal, es un ser que se siente frágil, débil, pecador, a merced de las limitaciones que le impone su físico, su biología, su falta de tiempo para madurar, para ser plenamente infeliz. Limitarse que también
tiene razón de vivir en este mundo y es el que le define el espacio temporal, es decir, qué calendario está, qué hora está, si estoy deprimido o no. Toda la parte que se vuelve una carga está en el cuerpo, en la carne. Por eso, hermanos, en ese sentido el hombre es cuerpo. El cuerpo es en cuanto al modo de acceder a interrelacionarse, o sea, vivir con los demás, con el mundo y de estar en el mundo. Aprendizaje hasta ahí, hermanos. Si lo espiritual no gobierna lo carnal, en la carne y los sentidos, es difícil, hermanos, ser feliz. Y tendremos frustraciones, necesidades, y creeremos que la razón de estar en esta vida solamente es para venir a estar en lo carnal. Y error grande, hermanos, porque en la misericordia Yahweh nos concedió su Ruach en el momento en que nos alentó vida. ¿Para que qué? Para que fuéramos felices a imagen y semejanza de Él. Amén. El alma, hermanos, es... La siguiente diapositiva, por favor. El alma, hermanos, es la matriz de quién es el ser humano como se conoce. Pregunta: cuando yo le doy la mano a alguien para saludarlo, aparte de tener un contacto físico, que es un símbolo de simpatía, de acercamiento, realmente ¿con quién estoy interactuando? Con su alma. Porque está diciéndome que es ese conjunto de aspectos que identifican la personalidad de alguien: su memoria, los pensamientos, las acciones. El alma, con la moda de hoy, podemos compararla, hermanos, con un disco duro de una computadora. Y yo sé que los que están aquí, que saben de sistemas, me van a comprender, pero los demás también, porque si el que no entiende hoy de sistemas, hermanos, está condenado a desaparecer. Amén. El Eterno tenga misericordia y no estemos en esa lista. Amén. El alma es lo que hace, hermanos, distinguir una persona de otra. ¿Y dónde está esto? Porque no es lo que este servidor o un maestro le diga. Si vamos a Ezequiel 18:20, dice: el alma que pecare, esa morirá. Y hay una salvedad. Nosotros teníamos una relación individual y personal con el Eterno. Y lo propio nuestros hijos, nuestra compañera, nuestro compañero y todos los que nos rodean. Porque dice Ezequiel: el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será también sobre él. O sea que la responsabilidad es, que, hermanos, individual. En definiciones, el cuerpo, hermanos, que aparece ahí en la figura de músculo esquelética, es el estuche o lugar compuesto por miembros con que podemos actuar y accionar de acuerdo a nuestros deseos carnales o bajo la dirección divina, o sea, para bien o para mal. Compuesto de sangre y carne. ¿Y dónde está esto, hermanos? En Corintios 15:50 nos dice claramente que eso somos. ¿Un compuesto de qué? De carne y sangre. En Romanos 6, hermanos, cuando el Shalías Shaul escribió esta carta a los romanos, les decía: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Se estaba refiriendo a qué? A la cercanía que deberíamos tener con nuestro Salvador, para que cuando le aceptemos tengamos certeza que seremos santificados. Le aceptamos y cumplemos su Torah, el Yeshua que cumplió la Torah, no que sustituyó ni derogó la Torah. En Romanos 12, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Elohim que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En una palabra está diciendo: tenemos cuerpo para que lo pongamos a disposición ¿de quién? Del Eterno. No para que pensemos que podemos hacer y a veces estropearlo, como suele ocurrirnos con los hábitos que vamos adquiriendo en el paso del mundo. Siguiente diapositiva, hermanos. Definiciones de espíritu, entonces. El espíritu, hermanos, es ¿qué?
Entonces más o menos una representación un poco fantasmagórica de lo que podría ser el espíritu. Algunos le llaman como el aura. Usted sabe que existen muchas versiones de lo espiritual, dependiendo de los tipos de religiones que le den ese aspecto. Pero para nosotros, que es lo fundamental, es el soplo de vida y se extiende para vida eterna. Se entiende que está conectada y sellada con el Ruach. Con el Ruach Kadosh, de la promesa. ¿Qué hace, hermano? Y aquí viene una comparación con una computadora prenda. Pues que tenga una potencia, y es un artículo electrónico. Lo que hace que nosotros estemos prendidos es que la energía que el Eterno nos da. En Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Gloria al Eterno, porque ese sello nos fue dado por promesa, y así lo dijo Yeshua cuando se fue: es necesario que yo me vaya para que venga a vosotros el Consolador. Y el versículo 14 dice que es o son las arras de nuestra herencia. ¿Vamos a tener una herencia? Sí, Señor. Y no cualquier herencia, hermanos. Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Romanos 8, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, o sea, el Ruach HaKodesh, estos son hijos de Elohim. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, hermanos, por el cual clamamos: Abba, Padre, bendito eres. ¿Por qué? Porque gracias a esa adopción tuvimos oportunidad de ser restaurados, hermanos, porque el precio del pecado era la muerte, y hasta la venida de Yeshua la humanidad estaba condenado a eso. Salvo que Él, por amor y misericordia, hermanitos, nos adoptó, nos restauró con el Padre, y por eso el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Oído, el Espíritu mismo, o sea, hay un espíritu mayor que se comunica con el espíritu individual. Si no hubiera espíritu personal, no habría el punto de acercamiento con el Ruach HaKodesh. Y ese a su vez da testimonio de que somos verdaderos hijos ¿de quién? Del Eterno. Amén. La siguiente diapositiva, hermanos. Cuerpo y alma. Viene una pregunta, hermanos. ¿Son lo mismo? ¿Ustedes qué creen? ¿Y por qué, hermanos? Porque a veces solimos confundirnos cuando hablamos de que tengo un quebranto, tengo un problema, y no diferenciamos si es del cuerpo o es del alma, porque de ambas naturalezas estamos hechos. La idea común acerca de la constitución del ser humano es dualista. Oído, somos hechos en tres formas: cuerpo, alma y espíritu. Pero acerca de la constitución es dualista, es decir, reconoce la existencia de cuerpo y alma. ¿Por qué esto? Porque nuestros hermanos yahuditas tienen el espíritu en una posición tan particular que a veces no lo mencionan dentro de la constitución humana. Lo ocultan, saben que está ahí, pero lo tienen bajo el criterio superlativo que es el Ruach HaKodesh. La filosofía, a través de sus largos signos de desarrollo, ha refrendado esa opinión. O sea, ¿somos dualistas o somos realmente cuerpo, alma y espíritu? Estoy hablando de la constitución de nosotros como entidad. No estoy hablando de Trinidad desde el punto de vista de la interpretación de Elohim, para que me entiendan. Amén. Algunas sectas sostienen que alma es igual a vida, y que por tanto al morir el cuerpo también muere el alma. Aseguran incluso que es falso que los hombres tengamos un alma inmortal. Sin embargo, la palabra del Eterno no divide al hombre en dos partes, sino en tres: espíritu, alma y cuerpo. Y eso está, hermanos, en Primera de Tesalonicenses 5:23. Tomamos aire, porque el Eterno en revelación al Shalía se lo concedió. Recuerden que el Shalía, Saulo de Tarso, también era profeta y tuvo revelaciones del Eterno. Reconocer esta diferencia tiene una gran importancia para la vida espiritual de nosotros, hermanos, del creyente, específicamente en lo que respecta a nuestra madurez
para servir a las cosas del Eterno. El confundir lo espiritual con lo anímico del alma puede provocar que las cosas espirituales, que son las que tienen valor en la obra del Eterno, nos confunda. Jamás sean tocadas las cosas que tienen que ver con el Rúa, hermanos, porque si yo, creyendo que por obra voy a ser salvos, estaría en error. Es preciso conocer, hermano, y experimentar la división del alma y el espíritu para poder servir a Elohim en el espíritu y así ser de utilidad para Elohim. Esto está en Hebreos 4:2. Es un mandamiento del Eterno a través del Chaliab Saulo de Tarso. En efecto, hermanos, el ser humano tiene tres partes, lo mismo que el templo. ¿Se acuerdan del templo, del Mishkan y de los dos que existieron físicamente? Amén. Destruido el último en el año 70 por Tito, de las huestes romanas. Hermanos, el cuerpo con que somos conscientes del mundo, si miramos esta gráfica, ¿es cuál? Los sentidos, es el atrio, hermanos. Vean, aquí está. O sea, si nosotros nos comparamos, aquí tendríamos que decir que aquí está el cuerpo. Está identificado con el atrio. Por eso en el atrio se dejaba todo lo que fuera pecaminoso. Estaba el lavacro, tanto espiritual como corporal, para que los sacerdotes pudieran entrar al lugar santísimo. Con el que somos conscientes de nosotros mismos, o sea, el alma es el lugar ¿qué? Santo, el alma, el yo. Aquí está, hermanos. Y el último, que era el lugar santísimo, hermanos, es el Espíritu. El Espíritu del Eterno estaba presente ahí, y la única forma de que un sacerdote pudiera estar en armonía con él, habiendo cumplido una serie de requisitos y unos misbot para el sacerdocio, era que su espíritu estuviera limpio ante el Ruach HaKodesh y ante el Eterno. Visto a grosso modo, hermanos, el cuerpo es nuestro vehículo, entendámoslo así. El alma es el conductor, o sea, el que lo maneja, y el espíritu es el que dictamina las normas del tránsito para ese vehículo. ¿Sí me hice entender? Oído, lo repito. El cuerpo es nuestro vehículo, ahí vamos, encaramados. El alma, el conductor, nuestros sentidos es el que lo conduce. Pero las normas del tránsito, que es el espíritu, son las normas que Yahweh ha puesto para que sepamos administrar ese cuerpo y estemos en armonía espiritual con él. Amén. Ese ejercicio es lo que queremos. La doctrina, hermano, de la inmortalidad del alma se fundamenta principalmente en decir que el alma no muere después del fallecimiento de una persona. Según la doctrina de la inmortalidad del alma, cuando la persona muere, el alma de esta persona va a un lugar de tormento al que llamamos infierno. Eso es lo que aprendimos habitualmente en el mundo cristiano o en el mundo católico. Eso es producto de que la persona murió sin ¿qué? Sin Yeshua, el Mesías, como Señor y Salvador. O sea, sí hay una diferencia. Morir apartado de Yeshua o morir con él. Amén. Por el contrario, si la persona muere estando en Yeshua, hermanos, que es lo que a nosotros nos interesa, el Mesías, al estar con él, viviendo por él en obediencia, entonces iremos a un lugar de descanso o paraíso. Esto es interpretado muchas veces como el cielo. De eso hablamos a veces. Ahora bien, las preguntas que nos debemos hacer son las siguientes. ¿Enseña la Biblia sobre la inmortalidad del alma? Sí, Señor. ¿Existe este lugar de tormento inmediato después de la muerte para el impío? Sí, Señor. ¿Los creyentes están vivos después de la muerte? ¿En ese lugar de descanso? Oído. Porque nosotros, el cuerpo va al lugar de donde fuimos formados, pero nuestra nefesh vuelve al espíritu del Ruach que lo creó. ¿En qué parte de la Biblia se menciona ese lugar de descanso donde los creyentes están vivos? ¿Es posible que Elohim atormente a las personas antes de venir el juicio final? Ese lo dejo con interrogación, hermanos, porque esta explicación se lo va a elucidar. Amén. Estas y muchas otras preguntas surgen al momento de estudiar este tema, hermanos. Yo me lo he preguntado muchas veces. Son muchos los interrogantes que nacen en el caso de mi mente y seguro la de ustedes. En este momento de mi corazón, al pensar en mis seres queridos que han partido sin ser hijos del Altísimo. Yo creo que todos los que estamos aquí nos hemos confrontado sobre ese particular. Aunque fueron personas buenas, comillas.
Lo digo entre comillas, pues sé que no hay justo alguno, solo Yeshua. Ni quien se justifique delante de Elohim por sus propias obras. Pero pienso nuevamente en que ellos nos hicieron mucho bien. Entonces nace un interrogante, hermanitos. ¿Qué es de esas personas que si bien no recibieron al Mesías, pero no fueron malvados, empedernidos? Es más, cuando pudieron hacernos el bien lo hicieron. ¿Están ellos ahora quemándose en el infierno? Las personas que vivieron hace 1000 años atrás y murieron sin recibir el Evangelio, ¿llevan tantos años quemándose en el infierno? ¿Estamos ante una figura de esa tormentosa? A pesar de ser personas que no fueron malvadas, empedernidas. Elohim, el juez justo de la tierra, los atormenta antes de llevarlos a juicio. Y aquí aparece la razón de la respuesta, y es la mentira de la serpiente. Es increíble, hermanos, pero la respuesta está en Génesis, en el Edén, cuando la serpiente, a Satán mismo, ¿qué hizo? Engañó a Adán y a Eva. Y aquí está. Leemos lo siguiente en Génesis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis. Génesis 3:4. ¿Respecto a qué? A que comieran del fruto prohibido. Satanás, la serpiente antigua, desde el principio de la humanidad ha querido engañar al hombre con la mentira de que somos, ¿qué? Inmortales. En este pasaje la mujer dice a la serpiente: Elohim ha dicho que si comemos o tocamos el fruto prohibido moriremos. Ella lo tenía claro. Sin embargo, Satanás, el diablo, mintiendo de su yo propio, pues él es el padre de la mentira, le dice a la mujer, subrayado: no moriréis. O sea que él se la puso de ese tamaño. En otras palabras, lo que Satanás estaba diciendo es que ustedes tienen inmortalidad. Porque si yo no muero, ¿qué es lo contrario? Que soy inmortal. Ahora bien, ¿a quién le creeremos? Elohim le dijo a Adán y a Eva, los primeros humanos en la tierra: si ustedes desobedecen comiendo del fruto que yo les he prohibido, entonces morirán. ¿O le creemos a la serpiente encarnada en Satanás, que estaba diciendo que no moriréis? Miren a dónde va el tema de nuestra alma. Siguiente diapositiva. ¿A quién creería usted? ¿Al padre de la mentira o al Elohim veraz que no puede mentir, hermanos? La Biblia nos enseña que la muerte entró al mundo por un hombre, y este es Adán. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿a quién? A todos los que estamos aquí. Esa deuda la seguimos pagando hasta hoy, hermanos. ¿Y dónde está esto? En Romanos 5:12, porque dice: así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, ahí tenemos, hermano, montado ese epitafio. Es decir, antes del pecado de Adán, podemos especular fácilmente que el humano había sido creado por Elohim para no morir. Pero gracias al pecado y a la desobediencia de Adán y de todos los humanos, la muerte entró a todo el linaje humano. Pues lógicamente, por cuanto todos pecamos, todos somos mortales, no inmortales. Cuando Adán, y Génesis nos habla de cuántos años vivió, me gustaría que algún amigo de la clase de historia que me diga cuántos años vivió Adán. ¿900 qué? ¿Qué quiere decir? Que el hálito de Adán fue tan grande en la creación, lo que el Eterno hizo con él, que aún le permitió vivir 900 años. O sea, así hubiese desobedecido, parte de la estructura que el Eterno genética hizo en Adán fue haberle dado vida larga. Pero él no tenía una vida limitada, tenía una vida ¿qué? Inmortal. Pero ese pecado nos llevó a que tomáramos y recibiéramos ese castigo de la mortalidad. Y por eso también en Génesis hay una parte donde dice: y por lo tanto el hombre cuando mucho vivirá de 70 a 100 años. Hermanos, el que viva de ahí para arriba es porque el Eterno ha tenido mucha bondad. Entonces, nuestro padre Adán, por ese pecado, fue el que nos llevó a ¿qué? A que fuéramos ¿qué? Mortales. Perdimos la inmortalidad. Hermanos, por lo tanto, la mentira del diablo, la serpiente antigua, la cual dice que aunque el hombre pecare no morirá, es uno de los engaños más antiguos de la historia, pues gracias a él ha engañado a muchas religiones y ha confundido a muchas naciones y seres humanos. Que, hermanos, se cumple lo que nos dice el libro de Revelaciones, Apocalipsis. Dice:
Cuando venga y fue lanzado fuera el gran dragón, refiriéndose ¿a quién? A Satán. La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12:9. Estamos pagando esa deuda, hermanos, porque cuando cayó, ¿a dónde vino a caer Satanás con sus huestes? A la tierra. Y aquí es el problema, porque seguimos gobernados por sus actos, por sus concupiscencias. Amén. Siguiente diapositiva. La creación de un ser, ¿en qué consiste, hermanos? El ser humano está formado de cuerpo y espíritu o aliento de vida que da nacimiento al ser o alma viviente. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Lo dice así en Berechit. El postrer Adán, espíritu vivificante, está en 1 Corintios 15:45. Entonces Yahweh Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, espíritu de vida. O sea, el nefesh, el ruach que él le sopló. Y fue el hombre un ser viviente, un ser con alma o con vida. Está en Génesis 2:7. O sea, la armonía está en 1 Corintios y tiene que ver con Génesis 2:7. Estos pasajes nos explican la forma en la que Elohim creó al hombre. Elohim nos formó desde el polvo de la tierra. Eso somos, hermanitos, en este estuche. Así lo perfumemos y le echemos champús de los más finos. Polvo somos, hermanos. Amén. Para que no nos alineemos a veces tanto, hermanitos. Es entonces cuando el hombre comienza, y es bien que sepamos esto. Elohim, al formarnos del polvo de la tierra, hasta ese momento estaba absolutamente muerto, no tenía vida. El ruach, el nefesh de insuflación que hizo el Eterno a través de la nariz del hombre, fue cuando él sopló, lo hizo un ser viviente, o más bien dicho, comenzó a tener alma. Antes no la teníamos, que es el producto del espíritu de vida que Elohim le da ¿a quién? A los hombres. Pregunta, si él es el que lo da, entonces ¿a quién pertenece ese espíritu? Y por eso cuando partamos de aquí, ¿qué va a pasar? Nosotros lo formamos, no, señor, va a él. O sea, en una palabra, hermanos, en la vida no somos dueños de nada. Somos meros administradores, incluyendo el alma. Nos la dieron en una estuche y no es de nosotros, es del Ruach, es del Eterno. Amén. Para entender, hermanos, mejor este tema, veremos qué nos quiere decir la palabra que se usan para alma. En el hebreo y en el griego la palabra es alma, es nefesh, la cual denota alma, ser, vida, persona, corazón, está todo ahí incluido. La palabra griega traducida por alma, psique, que también es traducida por vida. Es decir, cuando Elohim habla de la vida, está hablando del alma de los seres humanos. Pero los animales también tienen alma. Pues el ser humano no es el envase o el cuerpo, aquello que vemos con nuestros ojos, sino que es lo que está por dentro, hermanos. O sea, el alma o ser viviente que se manifiesta con el carácter de la persona a la cual tratamos. Que sea creado por el aliento de vida, fue creado, y que Elohim ha dado a cada uno de nosotros. En una palabra, hermanos, nosotros en ese sentido somos originales. Por eso yo nunca me pondré una camiseta que diga used, usado. No, hermano, porque yo soy original. Con defectos y todos, el Eterno nos hizo originales a cada uno de los aquí presentes. Estos pasajes, hermanos, nos explican en que Elohim, cuando en la forma que creó al hombre, nos formó desde el polvo. Hasta este momento el cuerpo estaba muerto, pero no tenía vida. Y cuando sopló su aliento de vida, le dio entonces espíritu de vida. Es cuando el hombre comienza a ser un ser viviente, o más bien dicho, comienza a tener alma, que es el producto del espíritu de vida que Elohim da a los hombres. Para entender este tema, veremos qué nos quiere decir la palabra que se usa para alma, hermanos, y ya lo dije. Un buen ejemplo para comprender la creación del hombre es el del computador. Perdóneme, pero volví a tomar el ejemplo del computador. Pues la manera que tiene de funcionar el computador es semejante a la que tiene el hombre al momento de vivir, que me desmientan los ingenieros de sistemas aquí presentes. Para que un computador funcione necesitará energía eléctrica, pues el computador sin esa energía no es más que un aparato sin vida útil, poco menos que una piedra estorbosa. Amén. Pero una vez que el aparato, el PC, es lleno de esa energía y se prende, desde ese momento es un computador con vida útil, sirve para algo. Así también, hermanos, es la creación del hombre. Mientras el hombre sea tan solo cuerpo,
no podrá tener alma. Pero cuando el hálito de vida, que es la energía que proviene de Elohim, se pasa a ese cuerpo inerte, es cuando el hombre comienza a vivir, pues tiene un alma que es el producto de la unión del cuerpo, este estuche, y el hálito de vida que es el Nefesh, el Ruach del Eterno. Amén. Siguiente diapositiva. Un texto bíblico que expresa perfectamente esto que estoy diciendo es el de la visión del profeta Ezequiel, porque todo esto tiene que tener respaldo para que lo entendamos. Así ha dicho Yahweh, el Señor, a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, refiriéndose a todos los que alguna vez muriendo pero reconociendo al Mashiach tendrán redención. Ezequiel 37:5. ¿Qué quiere decir? Que habiendo huesos, el que le puede dar hálito de vida es ¿quién? Yahweh, el Eterno. En este versículo, hermano, vemos que para que exista la vida o persona, en este caso el alma, primero es necesario que el espíritu aliento de vida, que es de Elohim, se pose en ese cuerpo. Cuando esto sucede es entonces cuando el hombre es un ser con vida o con alma. El Mesías también dijo en Juan 6:63: el espíritu es lo que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, él dijo, vino a tratar con los que estaban en la época, siempre con una relación espiritual, para tocar su alma. En este pasaje el Mesías Yeshua está aplicando el principio de la forma de creación del hombre que se menciona en Génesis y que también menciona el apóstol Pablo o Shaul, para explicar que tal como el espíritu o aliento de vida es el que produce la vida o el alma, así también sus palabras son espíritu y producen verdadera vida en aquellos que las oyen y las creen. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y que haya hálito de Elohim en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad. ¿Quién dijo esto? Job 27:3. El hombre que demostró su fidelidad al Eterno, a quien le permitió el Eterno que Satanás lo tocara menos en su vida. ¿Por qué? Porque él dijo, desde que haya hálito de Elohim en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad. ¿Qué integridad la de Job, hermanos? Cuando el hombre muere, ¿a dónde va ese espíritu de vida y qué sucede con el alma? Para contestar esta pregunta debemos tener absolutamente claro, hermanos, que el espíritu o aliento de vida no es lo mismo que la vida o el alma de los seres humanos. Hay un espíritu del Eterno. Vuelvo a repetir, la vida o alma es producto del aliento o espíritu de vida que Elohim, el Eterno, nos prestó, hermanos, y que nos concede a los seres humanos. Génesis 2:7. Todo esto está en Génesis cuando dice que Yahweh insufló espíritu de vida. Esto lo sabía muy bien el apóstol Shaul. Él diferenció el alma y el espíritu y dice en Primera de Tesalonicenses: y el mismo Elohim de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardada. ¿Cuántos mencionó? Espíritu, alma y cuerpo. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Yeshua. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Es promesa de recibirnos. Moraleja, hermanos: Yeshua HaMashiach en su segunda venida va a tratar solamente con el espíritu de nosotros, va a tratar solamente con el alma y con el cuerpo, con los tres, hermanos. Él nos pedirá cuentas por todo lo que hayamos hecho en esa integridad de cuerpo, alma y espíritu. Otro texto donde la diferencia, el ser o alma y el espíritu, es el de Hebreos. Veamos Hebreos en 4:12. Porque la palabra de Elohim es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El texto hebreo del Antiguo Testamento lo diferencia claramente. La palabra hebrea traducida por espíritu es ruach, y la palabra hebrea traducida por alma es nefesh. El texto griego del Nuevo Testamento también diferencia claramente el alma y el espíritu, y la palabra griega es psique, y la palabra traducida por espíritu es la neuma. Cuando el hombre muere, es decir, deja de existir, el espíritu o aliento de vida que Elohim le ha dado regresa a Elohim, pues él lo dio. ¿De quién es? De él. Y veamos algunos pasajes para que esto quede claro. Juan 19:30.
y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Elohim, quien lo dio. Está en la Torá, en Eclesiastés 12:7. Y miren, cuando Yeshua hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Él lo ratificó. Estaba en Eclesiastés y en Juan 19:30, por la vivencia propia que Yeshua tuvo en ese momento de agonía y de dificultad. ¿Y quién más lo tuvo? El primer mártir de la iglesia, hermanos, Esteban. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Yeshua, recibe mi espíritu. Él no decía mi alma y mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Oído, porque entra un término particular: dormir en el Eterno. Estos tres pasajes bíblicos nos muestran que al momento de la muerte, el aliento o espíritu de vida va a Elohim, pues Él es quien nos la prestó, nos la dio. En este caso no se hace diferencia, hermanos, entre el hombre bueno o el hombre malo. Oído, no se hace diferencia. ¿Cómo así? Vamos a verlo. Pues tanto como el aliento de vida que Elohim le da al pecador, como al aliento de vida que le da al justo, ambos le pertenecen a Él. Y por lo tanto, toda aquella energía de vida, buena o mala, que está en todos los seres humanos, vuelve al único dador, que es Elohim. En una palabra, también recibe el ruach del malo, hermano. Pero va a haber una diferencia grande. Más adelante lo vamos a ver. ¿Cuándo? En otros pasajes, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y Él les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Hechos 17, 25, 26. El que gobierna nuestra vida desde los tiempos antiguos es ¿quién? El Padre, porque Él nos ha permitido tener aquí un orden de tiempos, ocupar un lugar en el espacio, estar en el año 54 cuando nacimos, o en el 34, o en el mes anterior, pero Él gobierna todo eso a través de su poder. Este hermoso pasaje donde el apóstol Shaul hace un discurso alumbrador a los residentes de Atenas cuando lo llevaron allá a confrontarse con los griegos. Ese lugar donde él fue estaba llena de paganismo. Nos enseña que es Elohim quien da el aliento de vida a todos los hombres, y que Él de una sola sangre. ¿Por qué de una sola sangre? Cuando formó a Adán, dio vida a todo el linaje humano. Por lo tanto, el espíritu o aliento de vida que Elohim dio a los pecadores también vuelve a Él. Lo ocurre exactamente lo mismo con el espíritu o aliento de vida de los que hacen también el bien o el mal. Dije en mi corazón, y está en Eclesiastés, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Elohim los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Oído esto, porque lo que le sucede a los hijos de los hombres y lo que le sucede a las bestias, un mismo suceso es. ¿Estamos hablando de qué? Respecto al espíritu de vida. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad, hermanos. Y una misma respiración tienen todos, animales o humanos. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Signo de interrogación. Eclesiastés 3, 19, 21. El único que sabe hacer esa diferenciación es el Eterno. Pero también los animales tienen hálito o espíritu de vida. La comparación que hace este predicador, salía Paulo, con el hombre y el animal, es para enseñar que tanto como el aliento de vida que permite vivir al hombre y el aliento de vida que permite vivir a la bestia son exactamente la misma cosa. Ambos tienen prestado el ruach que el Eterno les dio. Pues los dos viven por voluntad de aquel que les dio el hálito de vida, y los dos volverán a Él. Los cuerpos de los hombres volverán al polvo, y los de los animales también. Es decir, hay cierto parecido entre un hombre y una bestia. La gran diferencia es que a uno Elohim lo creó a su imagen y semejanza. ¿A quién? Al hombre. Gloria por eso. Y le dio la capacidad de razonar con libre albedrío. Y al otro, a la bestia, no.
Ellos no tienen eso, hermanos. Desde el momento de la creación somos unos privilegiados, hermanos. Pertenecemos al reino animal, sí, por clasificación del hombre, pero nosotros tenemos que, hermanos, capacidad de discernir, y como nos fuimos hechos a imagen y su semejanza, nos dio capacidad de razonar. Es tan tremenda esa capacidad de razonar desde el punto de vista del libre albedrío, que a veces nos apartamos y lo negamos a Él. El Eterno tenga misericordia de nuestra desobediencia. Amén. Siguiente diapositiva, hermano. Ya sabemos que el aliento o espíritu de vida vuelve a Elohim en el momento de la muerte. Eso es para pecadores y justos. Sin embargo, ¿qué sucede con el alma? ¿A dónde va? Para contestar esta pregunta veremos algunos pasajes. No es la respuesta de este servidor, sino lo que diga la Torá y lo que diga la palabra. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago 2:26. Hermano en la carne de Yeshua. Este interesante versículo bíblico confirma lo que hemos venido diciendo: cuando el aliento o espíritu de vida, el cual provoca la vida, alma o ser, abandona el cuerpo, entonces se provoca la muerte. En otras palabras, lo que nos enseña este texto es que el cuerpo sin aliento de vida está sin alma, o sea, sin vida. A la luz de este pasaje, ¿qué pasa entonces con el alma después de la muerte? Pues muy simple, hermanos, no nos compliquemos, no le metamos ecuaciones, ni que la genética nos demuestre algo diferente. Y es, el alma o ser viviente muere. Oído, el alma. No estamos hablando de qué, del ruach, del espíritu. Deja de existir hasta que Elohim en el día de la resurrección lo resucite. Buenos y malos, hermanos, cuando Yeshua HaMashiach venga por segunda oportunidad, que vendrá como juez y como rey, seremos juzgados todos, buenos y malos, con una diferencia, hermanos, que los que hayamos dormido antes seremos resucitados. ¿Para qué? Para concedernos vida eterna. O sea, el Eterno restaurará lo que en sus comienzos le dio el plan original a Adán. Pero los que hubiesen sido pecadores serán llevados al Geinón para destrucción definitiva. O sea, los malos perderán ya su alma y su espíritu del borrón de la vida para siempre, hermanos. ¿A quién no le gustaría estar en el primer equipo, hermanos? En los que el Eterno, cuando venga, nos resucite y nos dé vida eterna y reinemos con Él en el milenio. Yo sí levanto la mano por fe, hermanos, porque estoy seguro que así será, si Él me permite serle fiel. Amén. Hermanos, la palabra del Eterno enseña que el alma muere por consecuencia de ¿qué? Del pecado. Como lo decíamos en el principio, por cuanto todos hemos pecado, estamos bajo la maldición de ser ¿qué? Mortales. ¿Causa de quién? De ese desenfreno de Adán y Eva. Solo saldremos de aquella maldición una vez que Elohim nos resucite. Veamos un pasaje claro donde dice que el alma muere. Mire, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ezequiel 18:20. El profeta lo habló. Alguno dirá, pero entonces solo las almas de los pecadores son mortales. Pues el texto dice que el alma que pecare morirá. Sin embargo, debemos dejar en claro lo que afirmamos en un comienzo, hermanos. Por un hombre entró el pecado al mundo. ¿Por quién? Por nuestro padre Adán. Y por ese pecado la muerte a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es la causa, hermano. Si bien nuestros pecados ya han sido perdonados por Elohim, ¿a través de quién? De la sangre del Cordero. Porque, hermanos, sin sangre no hay redención. Por eso Yeshua murió en el madero, derramó su sangre. La inmortalidad nos es prometida por medio del Mesías Yeshua. O sea, si nosotros no creemos en Yeshua, ni siquiera estamos planillados para la resurrección, y mucho menos para reinar en su segundo milenio. Amén. Por eso solo sucederá una vez que recibamos inmortalidad, después de que nuestros cuerpos sean transformados. Cuando Yeshua venga por segunda vez y seamos todos los que hayan muerto o hayan ido a dormir, seremos resucitados. ¿Para qué? Para el juicio. Y ahí, hermanos, si habiendo muerto el Eterno nos va a llevar a su reino milenial, seremos transformados. Si hay algunos vivos, también serán transformados.
porque el cuerpo pecaminoso no será capaz de recibir la gloria del Eterno. Amén. Eso, hermanos, nos debe dar una gran motivación. Si la gran tribulación algún día llega y partimos en esa gran tribulación, no nos afanéis, hermanos, porque seremos, según Tesalonicenses, los primeros en resucitar. Y si estamos diezmados, nos falta medio cuerpo, hermanos, pero quedamos vivos, entonces seremos transformados. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que creer en la redención de Yeshua es ganancia doble y fija. Si estamos muertos, resucitaremos primero. Y si estamos vivos, como estemos, seremos transformados. Gloria al Eterno, y está en Primera Tesalonicenses. Pues si hoy, siendo hijos del Altísimo, que no practican el pecado, viniere alguien a atentar en contra nuestra, no por ser personas justificadas y santas, no dejaremos de ver la muerte. O sea, la muerte está ahí, hermano. Pues porque simplemente aún somos mortales. ¿Me hago entender, hermanitos? Por lo tanto, ese pasaje de Ezequiel no solo les habla a las personas que pecan, sino a todos los que estamos aquí, sino que también nos da un enorme dato sobre la mortalidad del alma. Le invito a algunos pasajes bíblicos, los cuales sin ninguna duda nos aclara más este asunto. Veamos rápidamente. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Salmo 6:5. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? Salmo 88, del 10 al 11. No confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. El día que nosotros físicamente morimos, también merecen con nosotros, ¿quiénes? Los pensamientos, lo que fuimos. Y está en el Salmo 146, 3, 4. No alabarán los muertos a Yahweh, ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos a Yahweh desde ahora y para siempre. Aleluya. Y lo dice el Salmo 115, 17 y 18. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Porque en la costumbre judía no llevamos flores al cementerio. Por esto, hermanos, ¿por qué? Porque ellos no tienen ni memoria ni ven nuestros actos, nada saben, ni tienen más paga, hermanos. Su memoria es ¡chup! El chip se apagó, es puesta en el olvido hasta cuando Él venga de nuevo. También su amor y su odio y su envidia fenecieron, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables al Eterno. Amén. En todo tiempo sean blancos tus vestidos. Oído, ¿qué quiere decir eso? Pureza de corazón y de espíritu. Y nunca falte ungüento sobre tu cabeza, el Rúa. Goza de la vida con la mujer que amas. El Eterno nos mandó a eso, a que gocemos con nuestra compañera. Todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Eclesiastés 9, del 5 al 10. Por eso, hermano, lo que no hagamos en esta vida, hermano, sobre todo para bien, y que el Eterno lo tendrá en cuenta, lo demás se llama vanidad. Y lo llevaremos al sepulcro, hermanos, porque toda la vida que yo he caminado, y creo que ustedes lo mismo, no he visto un entierro con trasteo incluido, hermanos. Ni con vestuario, ni con nada, hermanitos, nada nos llevamos. ¿Sí o no? Amén. Como ustedes pueden ver, los muertos nada saben, no lo digo yo, lo dice la Escritura. En el sepulcro no hay otra vida externa a lo terrenal, pues hoy no existe vida o inteligencia alguna. Cuando sale el aliento de vida, entonces el hombre muere, que es el que va a Elohim, y en ese mismo momento cesan todos los pensamientos. El mismo Mesías Yeshua, hermano, nos da un dato importantísimo acerca de la mortalidad del alma. Veámoslo en dónde está, en Mateo 26, 38. Entonces Yeshua les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo.
Si Yeshua no hubiese muerto, no habría cumplido la norma de la redención. Pero Él murió, pero más importante, resucitó. Y en la segunda venida de Mashiach, eso es lo que nos va a esperar para los que hayamos sido fieles al Eterno. Resucitaremos. Él lo dio en promesa, hermano, y pasó por la misma agonía que todos los mortales pasamos. Si bien en este pasaje la Adón Yeshua no está diciendo directamente que el alma es mortal, en sus palabras que nunca fueron por casualidad, hermanos, Él nos da un dato de mucho valor, y ese es que dentro de su gran dolor y tristeza, Él sentía que su ser o alma estaba en un estado de angustia, como si ya llegara la muerte. Es decir, que lo único que quitaría aquel pesar en Él era llegar a la muerte, tal como sucedió. El Mesías Yeshua murió y resucitó al tercer día por los pecados de todos los que estamos aquí. Para confirmar lo que digo, le invito a leer el siguiente pasaje en Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida, su alma, en rescate por muchos. Gloria al Eterno, hermanos, porque por eso tendremos redención y resurrección en su segunda venida. Amén. Es decir, el Mesías sabía que el ser o alma no es inmortal. De lo contrario, Él no podría haber entregado su vida, su alma. Pero como la verdad sobre este asunto es que el ser es mortal, es por eso que Él dice que vino a dar su alma en rescate por muchos. Si no hubiese sido por esa obra, planillados en la muerte estaríamos, hermanitos, sin redención y sin salvación. De esa manera Él venció al pecado y a la muerte a través de su muerte y resurrección. Otro pasaje importantísimo que nos revela la mortalidad del ser o la persona es el de Hebreos, en donde 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Buenos o malos, moriremos una sola vez. El juicio será otra cosa, la resurrección será otra cosa. Luego de que el hombre muere, no va a un purgatorio, hermanos, como enseña la falsa doctrina de la Iglesia Católica. Tampoco va a un lugar de tormento, ni al cielo o paraíso. Según este revelador texto, Elohim ha establecido que los hombres mueran una sola vez y que después de esto vayan al juicio. No dice el pasaje después de muertos vayan al lugar que les corresponde. No, dice van al juicio. Sino que dice a juicio iremos, pues es lo que sucederá con las almas de los muertos resucitados. Unos serán despertados, oído, para vida eterna. Gloria al Eterno. Yo me contaré por fe ahí, hermanos, y quiero que levanten las manos los que se quieren contar entre los resucitados. Con fe, hermanos, porque si no, ni la levante. Para comparecer ante el tribunal del Mesías, y otros para presentarse ante el juicio del trono blanco que está en Apocalipsis, donde algunos serán perdonados. Miren la misericordia del Eterno. Y los que no se encuentren inscritos en el libro de la vida serán arrojados al lago de fuego. Apocalipsis 20:2. Todos los años, hermanos, si nos acercamos a la fiesta de Yom Teruah, el ángel escribidor dicta quienes entran a ser parte del libro de la vida, pero también saca el superborrador y borra a los que hasta ahí van perdiendo, hermanos. Todos los años Elohim lo hace así. ¿En qué lugar quiere estar, hermanos? ¿Entre los inscritos o entre los borrados? Yo quiero el de los inscritos, amén. En definitiva, en cuanto a este punto sobre a dónde va el espíritu y qué sucede con el ser o el alma, oído esto, la ecuación correcta que se gesta cuando el hombre recibe la vida es esta, hermanos. Cuerpo más espíritu de vida es igual a alma o ser viviente. La ecuación correcta para cuando el hombre muere es esta, y está en rojo, semáforo en rojo. Cuerpo menos espíritu de vida es igual a cese del alma o del ser. Es la persona la que duerme en el sepulcro. ¿Y qué es la persona? Alma. ¿Qué más? Y cuerpo. El espíritu vuelve a Elohim. O sea, que el alma y el cuerpo van al sepulcro. Ambos dos. Se pierde la memoria y se pierde todo lo demás. Amén, hermanos.
Mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño. Está en Job 14, 10, 12. La palabra de Elohim para referirse a los muertos en muchas ocasiones les dice, duermen. ¿Se acuerdan que el día de cuál ese término? Duermen. Duermen. La palabra de Elohim está diciendo que no es solo el cuerpo el que está abajo en el sepulcro muerto, sino que también es la misma vida o alma que está muerta e inconsciente de todo. Pues está en un largo sueño. Cuando dice uno dormir, estamos hablando de ¿qué? De dormitar. Solo podrá despertar una vez que reciba nuevamente aliento de vida dado por Elohim. Veamos algunos pasajes que nos enseñan que los muertos, o sea las personas, duermen en el polvo de la tierra. Está en Hechos, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Elohim, durmió, oído, y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Está en Hechos. Esa es la prueba. Y durmió, pero vio ¿qué? Corrupción. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Elohim con Yeshua a los que durmieron en él. Amén, gloria al Eterno. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Adón, no procederemos a los que durmieron. O sea, hay esperanza, hermanos. Por eso no podemos desalentarnos, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Elohim descenderá del cielo, y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, si hubo tribulación, seremos arrebatados juntamente con ellos, y para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre ¿con quién? Con el Adón. Primera de Tesalonicenses 4, 14 al 17. Amén, hermanos. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto me queda? Yo creo que unos máximo 15 minutos, pero tanto antes. Después apareció más de 500 hermanos a la vez. Después de la resurrección del Mashiach, ¿cuántos les apareció? A más de 500, de los cuales muchos viven aún y otros duermen, y están en 1 Corintios. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. Por eso le digo, hermanos, tenemos doble billete. Si perecemos, seremos resucitados en el eterno, si hemos creído en Yeshua HaMashiach. Pero si estamos diezmados y nos tocó la tribulación, tuertos, mudos, cojos, medio cuerpo, como sea, seremos transformados para recibirlo, hermanos. Está en 1 Corintios 15, 51. La promesa es de salvación, y por eso para atrás ni para tomar impulso, hermanos. Amén. Tengan la seguridad. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros ¿para qué? Para vergüenza y confusión perpetua. Está en Daniel 12:2. Pero todos seremos allá llamados a juicio. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Nadie creía que después de 5 días iba a resucitar a Lázaro. Él demostró que tenía potestad sobre la muerte. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Yeshua decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Mire usted que estaban pensando los talmidín y los que la acompañaban. Entonces Yeshua les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Para que no quedara duda que él lo iba a traer ¿de dónde? Del Hades y de la muerte. Está en Juan 11:11. Él mismo les aclaró. Ellos pensaron era que estaba echándose una pizquita muy profunda, una pizquita de 7 días, y ya ni respiraba. No, hermanos, el Eterno les dijo: ha muerto. Y el único que tenía la potestad de traerlo del Hades era él. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. 1 Corintios 11:30. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor, perdónalos. Y habiendo dicho esto, durmió. El término dormir hace referencia ¿a quién? Al cuerpo y al alma, porque el Ruach no se va donde el Eterno lo tiene allá hasta cuando venga la resurrección. Todos y cada uno de estos ejemplos bíblicos muestran
que no es solo el cuerpo el que está en los sepulcros, sino que son las personas, es decir, sus almas y vidas están inexistentes hasta la resurrección, segunda venida de Mashiach. Elohim dijo a Daniel, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Tiene la capacidad del Eterno de hacer y transmitir vida a huesos, a polvo. Es decir, todas las personas que han muerto en toda la historia de la humanidad, oído hermanos, en este momento están en pleno estado de inconsciencia y absolutamente ajenos a la realidad de la vida, pues están muertos. Lo mismo dijo el Mesías Yeshua acerca de su amigo Lázaro. ¿Lázaro duerme? El amigo del Mesías estaba muerto e inconsciente de toda la realidad vital. Después de este suceso, por lo menos tendría que existir algún testimonio de Lázaro. Las escrituras no nos habla, oiga Lázaro, ¿y usted qué vio? ¿El túnel de luz o qué le dijeron por allá? Los que estaban, no lo contó. ¿Qué fue lo que él vio en ese supuesto otro mundo? Y entonces la pregunta es, si no lo contó él, no tenía memoria, hermanos, ni conciencia al estar allá en ¿qué? Donde no existe conocimiento ni nada, hermanos. Gloria al Eterno. Eso para que nos desmitifiquemos respecto a algunos que dicen, y vi la luz y la luz del túnel blanco, y entonces llegaron 4 y 5 y me dijeron A, B o C. No, hermanos, no hay memoria ya, el Eterno lo dice claramente. Pero eso no sucedió, ya que el mismo Señor Yeshua dice, Lázaro duerme, es decir, estaba muerto e inconsciente del todo. Recordemos que el mismo Padre Yahweh dice en el principio al hombre, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. ¿Lo digo o no? Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19. Estos ejemplos se vuelven a repetir en muchos otros textos, donde se dice que los muertos duermen en el polvo de la tierra y esperan ser resucitados, unos para vida eterna y otros a resurrección para condenación. Por lo tanto, sería una errada concepción pensar que es solo el cuerpo el que está en la tumba muerto, ya que el cuerpo o envase no es la persona, sino es el alma. Ella es la que muere y será resucitada. Vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. John Teruá. Sabemos que cuando Él venga, Él y su ángel, que anunciará con la trompeta, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Palabras del Talmud Juan 5:28-29. Yahweh es el único inmortal y su hijo Yeshua es el primer resucitado glorificado. En ninguna religión hay ningún otro, ni ninguna forma que haya podido decir resucitó. Solo Yeshua HaMashiach. Amén. La cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Primera de Timoteo 6:15-16. ¿Y quién es ese Rey de reyes y Señor de señores? Yeshua HaMashiach, ¿quién es? Yahweh Sebaot. El mismo, amén, hermanos. Este pasaje bíblico nos enseña una tremenda verdad doctrinal, y esta es que el único que tiene inmortalidad es el Padre Yahweh. Y Yeshua, cuando vino, si no es el mismo, y está en Salmos, Eclesiastés, reservado que el único que puede tomar la vida y resucitar a los muertos es el Padre, y eso hizo Yeshua y resucitó. Entonces él y el Padre, ¿quiénes son? Uno. El mismo, hermanos, con el mismo poder de redimir y de resucitar a los muertos. Esto es muy importante y quiere decir que nosotros los hombres no somos inmortales, por lo menos aún hasta cuando estemos allá en el segundo milenio. Ahí se va a saber la verdad, hermanitos, quiénes quedan de un lado y quiénes quedan con el equipo perdedor. Lo malo de estar en el equipo perdedor es que no tienen chico a jugar otro partido, desaparecerán para siempre, hermanos. O sea que todo nuestro ser o alma es absolutamente mortal, pues el único inmortal es ¿quién? Elohim, el Abba, el Padre, junto y el mismo que es Yeshua HaMashiach. Amén. Cabe decir que en base al pasaje que hemos leído existen falsas interpretaciones, pues se piensa que el texto está hablando del Mesías Yeshua, lo cual no es cierto, ya que el texto dice, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Acuérdense que Yahweh tabernaculizó en un cuerpo
de una virgen, de una Betulá, Yeshua HaMashiach. Él, por su misericordia, quiso que parte de su esencia divina tabernaculizara, cumpliera el ciclo del hombre, tuviera un cuerpo y le conocieran, para que fuera a la cruz y redimieran nuestros pecados, y al redimirnos tuviera resurrección y nos enseñara: los que creen en Él, en el Hijo, en Yeshua HaMashiach, tendrán vida eterna. No hay otra salvación, hermanos, si no es en la redención, en la resurrección de Yeshua. No hay posibilidad de una vida eterna en otro Dios diferente. Hermanos, jamás han visto ni pueden ver al Padre Yahweh Elohim Todopoderoso. Lo vimos, y dice Juan 1:18, a través de ¿qué? De la encarnación en Yeshua HaMashiach. Pues el Mesías sí fue visto por los hombres. Sin embargo, al Elohim y al Padre, según las mismas palabras del Mesías, nadie le ha visto. El Hijo le ha dado a conocer. Por lo tanto, no es el Hijo, el Mesías Yeshua, el inmortal por sí solo, oído, ya que Él fue muerto por nuestros pecados y resucitado por Elohim el Padre. Tampoco Él es aquel que habita en luz inaccesible, sino que Elohim su Padre, el cual sea la honra y el imperio sempiterno para siempre. Ahora bien, sabemos que el Elohim Padre Yahweh es inmortal. Por eso Él recibe el Ruach, lo administra cuando quiere, es inmortal. Pero ¿qué sucede con su Hijo, el Mesías Yeshua? Como bien hemos señalado, el Hijo no tenía inmortalidad por sí solo, pues dependía del poder de su Padre, quien es el mismo para ser resucitado, pero estaba sujeto a autoridad. Amén. Al cual Elohim levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hechos 2:24. Que si confesares con tu boca, oído, hermanos, que Yeshua es el Señor, y creyeres en tu corazón que Elohim lo levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. Seguidamente veremos el pasaje donde dice que el Mesías es el primero de entre los que resucitan con cuerpo glorificado. Pero no basta creer con Él, hermanos, porque nuestros hermanitos cristianos y católicos dicen: yo solamente creo en mi Salvador. ¿Basta solamente eso? No, hermanos, hay que cumplir la Torá, porque Yeshua cumplió la Torá, y Él mismo era la Torá, ¿qué? Viviente. Y cumplir la Torá es guardar el Shabbat, celebrar los Moedim, hacer Tevilá, hermano, y guardar los 613 mandamientos. Amén. Esa es la gran diferencia con los otros hermanitos en la fe. Mas ahora el Mesías ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en el Mesías todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. El Mesías fue las primicias, luego los que son del Mesías en su segunda venida. Primera de Corintios 15:12. Amén y amén. Gracias, hermanito, por su atención. Y lo que quiero que nos quede claro en esta tarde es que quienes creemos en Yeshua, redención hay. Y si morimos creyendo en Él y hay tribulación, seremos resucitados de primero. Y si estamos diezmados, tuertos, cojos y lo que seamos, entonces seremos transformados. Pero lo recibiremos en su segunda venida. ¿Para qué? Para el reino y su gobierno milenial. Y eso significa no solamente estar allá en la Jerusalén celestial, significa que tendremos vida, ¿cuál? Eterna, hermanos. Así que el precio es, si queremos vida eterna, tenemos que creer, cumplir su misbot y creer que el Padre en su promesa, cuando tabernaculizó en Yeshua, lo hizo para redención. No en vana es nuestra fe, hermanos. Con seguridad, por eso cada día tenemos que levantarnos, hermanos, optimistas de lo que el Eterno tiene para nosotros, porque nos espera ¿qué? Vida eterna, si somos fieles a Él. Amén y amén, hermanitos. Gracias. Buenas tardes.